Muy buenas tardes, amigas y amigos. Me gustaría en primer lugar saber si la conexión es buena. Si me escucháis bien, si llega el sonido pues con claridad. Entonces agradecería pues a través de la pregunta o del chat, si alguien está conectado ya, que veo que sí, que compartiera si me escucháis bien. Y si también veis bien la diapositiva antes de iniciar. Bien. Sí, la diapositiva ha tardado un poquillo en cargarse, ahora sí. Gracias, Alejandro. Bueno, pues esperamos un minuto, que, que creo que ya pues se va a consumir en breve y comenzamos. Gracias, María Ángeles, gracias, Vendula, por darme el feedback de que todo es correcto. Hace mucho más cercano, ¿eh? El poder ver también de vez en cuando algún mensaje, lo hace mucho más cercano. Qué bien, Alejandro de Tenerife, desde Badajoz, José Manuel Jaime, ¿qué tal? Un abrazo fuerte para esa promoción. Gracias, Alba. Madrid, Ana, muchísimas gracias por el feedback de que todo se está escuchando bien y que se ve bien. Bueno, pues con vuestro permiso comenzamos. Amigas y amigos, es un placer estar aquí por segundo día consecutivo. Mi nombre, para los que quizás no me conozcáis, ya que veo que hay gente que tengo el placer de conocer, es Pedro Marcos. Soy el socio director de FIC, Escuela de Formación Integral en Coaching. Y de nuevo os repito, es un placer estar aquí en este entorno que la ICF nos ofrece a través de estas quintas jornadas de coaching que, como sabéis, se hacen a nivel internacional de forma paralela, simultánea y además con gran apoyo, ¿eh? Yo estoy conectado con ICF Sudamérica, por ejemplo, con Puerto Rico, Argentina, y el apoyo que le dan a esta semana es bestial, es brutal, con lo cual, qué bueno que durante una semana se hable en muchísimos sitios del planeta de coaching a través de distintas ponencias, cada una pues con su punto de vista peculiar, seguramente. Me gustaría empezar dando las gracias a quién, pues a vosotras y a vosotros pues por estar ahí al otro lado de la red y haber mostrado el interés en la conferencia de hoy, que como sabéis lleva el nombre del coaching, el arte del acompañamiento. ¿Cuál es mi expectativa, mi fantasía para esta hora y media en la que vamos a estar juntos? Pues mirar, más allá de, por supuesto, de pasarlo bien, de que sea amena, de que sea constructiva para todas y todos, realmente es compartir, pues mi forma de entender también el coaching, es compartir
algo más de lo que es el coaching desde una perspectiva singular, particular, como es la mía, de acercar la misma perspectiva desde ese otro prisma que decíamos. Y para eso vamos a tener 90 minutos a través de los cuales, por una parte, vamos a empezar con una presentación, como ya sabéis, los que ya habéis participado en alguna otra conferencia de la ICF en esta semana, con una presentación de la propia ICF que hacemos todos los conferenciantes. Luego pasaremos a la conferencia propiamente dicha y, si os parece, al final abriremos un espacio para preguntas, dudas, inquietudes, todo aquello que se os pueda ocurrir, ¿de acuerdo? Y que yo os pueda ayudar y solucionar, pues, ¿qué tal si al final abrimos ese espacio donde dar cabida a esas sugerencias, como decía? Bien, pues comenzamos. Como os decía antes, la quinta Semana Internacional del Coaching es una semana que se hace a nivel mundial y tiene como objetivos el acercar el coaching de calidad a todos los rincones del planeta, del mundo, de cada nación, etcétera. Y como no, también a través del chapter de España, del capítulo de España, que recientemente también tuvo una mención especial en la última convención internacional de la ICF. Eh, es una semana en la que se habla de coaching y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Bien, acerca de la ICF, ¿qué deciros acerca de la ICF? Pues que es quizás la organización más antigua, y si no es la más antigua, sí que es la que más representatividad tiene, la más importante a nivel de repercusión en el mundo del coaching, que tiene como claro objetivo acercar, como os decía antes, el arte, la práctica, la ciencia del coaching a todos los rincones. Tiene como baluartes a nivel de valores, a nivel de misión, pues el hacer esto con el máximo rigor, con la máxima profesionalidad, ética y calidad. Y para eso, pues para eso establece unos criterios mínimos a la hora de permitir la certificación de coach dentro de su asociación y de la misma manera establece unos criterios mínimos que han de superar aquellos programas o aquellas escuelas que presenten programas formativos que quieran estar evaluados por la ICF y aprobados. Es decir, la ICF no certifica a las escuelas, sino que sí que certifica los programas que presentan las escuelas. Y para eso establece una serie de rangos, de baremos, que corresponden a nivel de coach en tres, al ACC, al PCC y al MCC. Es decir, un coach ACC es aquel coach que, entre otras cosas, acredita haber presentado 100 horas de ejercicio de coaching. El PCC, el PCC es aquel coach que acredita, que certifica que ha superado 500 horas de ejercicio de coaching. Y el MCC certificará 2.500 horas. En cuanto a los programas de formación, pues tiene tres niveles, cada uno más exigente. El más exigente, el que otorga más rigurosidad, más calidad, es el ACTP. Después el ACSTH y luego un CCE que tiene como objetivo certificar cursos cuya misión no es formar a los alumnos como coach, sino pues digamos darle formación continua en ese ejercicio. Es una certificación para programas de continuidad. Un coach certificado por ICF se puede decir que como mínimo ha superado una formación de 60 horas, como mínimo, que ha superado un examen, que ha contado con la mentorización de un coach, mentor PCC, durante 10 horas, que acredita mínimo 100 horas de experiencia y que, por supuesto, se ciñe a las competencias, a las 11 competencias de la ICF. ¿Y qué es el coaching para la ICF? El coaching es, como podéis leer ahí, es un proceso pues, de acompañamiento reflexivo y creativo con clientes para inspirarles a que maximicen todo su potencial personal y profesional. Y con esto, la introducción de lo que es la ICF. Y ahora ya sí que entramos en la dinámica, en la conferencia, el coaching, el arte de acompañamiento.
Y para empezar esta conferencia, no puedo empezar de otra manera que aunando lo que es un poco el concepto de coaching. La ICF ya nos lo ha definido. Ahora bien, hay más definiciones. Hay definiciones como las que dicen que el coaching es ayudar a una persona a pasar de un sitio a otro, de donde está, donde quiere llegar, a través de técnicas, a través de metodología, a través de competencias, a cubrir un vacío existente entre donde está y donde quiere llegar. Si nos vamos a uno de los autores pilares en el mundo del coaching moderno, nos encontramos con John Whitmore, que nos dice que el coaching es un entrenamiento para la mejora del potencial de las personas. Es un entrenamiento para ayudar a las personas a sacar su mejor versión, a gestionar los recursos que lleva íntegros para aplicarlos en el camino de la consecución de sus objetivos. Y luego si nos vamos a otro autor que viene de pronto a España, de la mano también de la ICF, Leonardo Walk, nos define el coaching como el arte de soplar brasas, es decir, utiliza la metáfora del fuego para equiparar el potencial de las personas a esas brasas que en ocasiones necesitan de un soplo de aire para convertirse en pues llamas vigorosas de un gran fuego. Igual que puede ser el potencial de las personas, que en ocasiones necesitamos de un apoyo externo en forma de aire para que esa llama que llevamos dentro en forma de potencial se expanda y se convierta en una gran llama. ¿Y por qué? ¿Por qué esto del coaching, el arte del acompañamiento? Pues hombre, más allá de que el nombre particularmente me encanta, ¿no? El arte del acompañamiento, creo que el coaching tiene mucho de arte. El arte es la expresión del sentimiento. El arte da como resultado una obra de arte que es inigualable. No hay dos obras de arte iguales. Y para mí el coaching tiene mucho de arte, ya que no hay dos procesos de coaching iguales, no hay dos objetivos iguales, no hay dos sesiones iguales, al igual que no hay dos preguntas iguales, aunque las palabras sean las mismas, porque los momentos son diferentes, porque los clientes son diferentes, porque el marco es diferente. El arte del coaching es crear esos momentos mágicos con tu cliente y tu cliente contigo como coach, momentos que inspiren a esa persona a hacer cambios, a cometer acciones que le lleven a un sitio diferente del que está. Yo no entendería el arte como el arte que inspira a un coach, sino es el arte que se crea de la conjunción cliente-coaching. Igual por igual, un momento resultante que es único. Único en la vida de esa persona, pero también único en la vida y en la carrera profesional del coach. ¿Y por qué acompañamiento? Quizás más que la palabra ayuda, aunque las dos son válidas, ¿eh? Pero quizás porque a un servidor le gusta más utilizar la palabra acompañamiento. Pues porque si buscamos acompañamiento, la palabra acompañamiento o el verbo acompañar en el diccionario, nos encontramos con una definición que hace alusión al hecho de ir junto a una persona de un sitio a otro o hacia un lugar, a hacerle compañía, no a tirar de él ni a empujar, que eso nos llevaría a asumir un rol dentro del proceso de la sesión que no nos corresponde. En una sesión el coach no tira, el coach no empuja, el coach acompaña. El coach tiene una importancia de igual a igual, no asume más responsabilidad que el coachee. La responsabilidad del coach está en aplicar lo que sabe de la mejor manera. La responsabilidad del coachee está en llevar a cabo las acciones que quiera con su compromiso para conseguir su objetivo. Si un coach tiene éxito, seguramente si un coachee tiene éxito, seguramente el coach diga que el éxito es del coachee. Pues por igual, si un coachee no llega a donde quiere llegar, eso es responsabilidad del propio coachee. La responsabilidad del coach está en hacer ese acompañamiento de la manera más diligente, más profesional, más acorde a lo que ha aprendido. Ahora, el resultado definitivo siempre dependerá de la acción que lleva a cabo el coachee. ¿Y qué pinta el coaching entre estas dos palabras del arte y el acompañamiento? Pues que el coaching aporta la pata que le falta, que es el objetivo. El coaching es el arte del acompañamiento, es el arte de acompañar a una persona hacia un objetivo. Concretamente, y de una forma más gráfica,
el coaching reúne esas tres palabras: es arte, acompañamiento y objetivo. Si yo tuviera que dar mi propia definición de coaching, es una definición que en las formaciones que impartimos, pues evidentemente ponemos de manifiesto. Hablamos de que el coaching es el arte de acompañar a una persona, a un equipo, a una empresa u organización a la consecución de unos resultados, a la superación de unos bloqueos, al desarrollo de unas habilidades, recursos, virtudes, a través de una metodología concreta, con la aplicación de una serie de competencias fundamentales y teniendo siempre claro que el coaching se basa en la no directividad, en un trabajo especialmente hacia el futuro y en la acción del coaching. Concretamente, a mí me gusta decir que con el coaching lo que buscamos es crear espacios de aprendizaje, espacios de conocimiento, generar espacios de conocimiento con nuestro coachee. Y eso lo hacemos buscando la generación de conversaciones, amigos y amigas, conversaciones poderosas. Ahora bien, ¿cuándo decimos que una conversación es poderosa con nuestro coachee? Pues cuando hacemos preguntas poderosas, podríamos decir. Ahora, cuando una pregunta, y permitirme que siga jugando con las palabras, es poderosa, pues evidentemente no cuando la pregunta es muy bonita, ni cuando es muy potente, sino cuando la pregunta trae una respuesta poderosa, cuando la pregunta favorece que nuestro cliente dé una respuesta poderosa. ¿Y cuándo una respuesta es poderosa? Pues cuando la información que nuestro cliente se da a sí mismo es nueva para él. Ahí está el coaching, ahí está el arte, ahí está el acompañamiento, en favorecer que nuestro cliente consiga ser consciente de más información de la que tenía cuando empezó a trabajar con nosotros. Ahora bien, ¿cómo podemos cómo podemos pensar que una persona puede ser más consciente después de hablar con nosotros que antes? Pues a mí me gusta pensar que la mente del ser humano es como una inmensa estantería llena de libros, libros que suponen que tienen la equivalencia de todas esas experiencias que cada persona ha ido acumulando a lo largo de su vida, experiencias de distinta índole, que yo les llamo recursos. ¿Y qué nos ocurre en el día a día? Pues que evidentemente tenemos ante nosotros esa librería inmensa, pero esa librería tiene cientos de baldas. Y en nuestro día a día, normalmente, pues estamos trabajando en las baldas del medio. Nos preguntan qué tal estamos, alargamos la mano, cogemos el libro que tenemos más cerca, que pone ¿cómo estás, Pedro? Y digo, estoy bien o estoy mal. Nos preguntan pues de qué equipo somos y cogemos el libro que también tenemos muy cerca, ¡guau! Y decimos, pues mi equipo es este o es el otro. Y claro, como tenemos los libros cerca, contestamos rápidamente. Pero evidentemente ahí no estamos cogiendo información nueva, porque son libros que ya he usado en algún momento anterior, porque lo tengo a mano. Ahora, ¿qué ocurre cuando alguien nos hace la pregunta de, oye, Pedro, ¿y tú quién eres? Es en ese momento en el que yo empiezo a viajar por esa librería personal, esa estantería mía personal, buscando el libro que contiene esa información. Y claro, ahí es donde necesito quizás ese acompañamiento de una persona que con su presencia, con su pregunta, con su escucha, con sus silencios, me permita viajar, navegar a través de esa librería hasta que encuentre ese libro que se titule ¿Quién es Pedro Marcos? Y ahí encuentre la respuesta y entonces habré obtenido un recurso que no tenía y habré tomado conciencia de algo que no sabía y habré crecido y seguramente me habré acercado más hacia aquello que quiera conseguir. Pero claro, lo primero que tenemos que tener muy conscientes como coach es que en ese viaje nuestro cliente va a necesitar de unas competencias por nosotros muy cruciales, muy determinadas y que van a ser casi más importantes que la propia metodología. Y estoy hablando de competencias que son las de la ICF, pero que aquí nos vamos a ceñir a tres, especialmente a tres: la presencia, la escucha activa y las preguntas poderosas que decíamos anteriormente.
Pues comenzamos con la presencia. ¿Qué es la presencia? Pues permitirme que no os lo diga, que os lo muestre con un vídeo. Y lo que os voy a sugerir e invitar es a que os permitáis recibir el mensaje que este vídeo tiene para vosotras, para vosotros, en este momento concreto, no solo del día, sino de vuestra vida, nuestra vida personal o profesional. Bien, pues si yo os preguntara qué os ha dicho este vídeo, seguramente a cada uno nos haya dicho algo, nos haya llevado a alguna parte del presente, del pasado, y quizás nos haya dicho también, nos haya hecho una pregunta, que es cómo nos gustaría estar de presentes en nuestro entorno en el futuro. La presencia es la habilidad, según la define la ICF, la presencia es la habilidad de ser totalmente consciente y de crear una relación espontánea con nuestros clientes a través de un estilo abierto, flexible y confiable. Es decir, la presencia la determinamos como el estar estando, el estar consciente y el estar conectado con lo que estamos haciendo en cada momento, estar en el aquí y ahora y entregar nuestros 5 sentidos al beneficio de la causa que supone acompañar a una persona. Para mí la presencia es un acto de generosidad, es un acto de generosidad nuestro hacia nuestros clientes en el sentido de que nos permitimos ausentarnos de nuestros propios pensamientos para entregarnos 100% a lo que está ocurriendo en ese instante, en ese sitio, en ese momento con nuestro cliente. Es como decirnos, yo ahora mismo no tengo ningún tipo de importancia, la importancia la tiene mi cliente y necesito estar presente para saber todo lo que está pasando. No solo lo que veo, sino lo que escucho, lo que siento, lo que huelo, lo que veo desde dentro, lo que veo desde fuera. Es decir, es tener esa capacidad de estar unidos al momento y al lugar en el desempeño de una acción. En definitiva, es regalarle a una persona nuestro tiempo, nuestra hora y media, a pesar de que evidentemente luego haya una contraprestación monetaria. Pero creedme, yo creo que no hay dinero que pague cuando una persona entrega su tiempo a otra, sea a través de una sesión de coaching, sea a través de una conversación entre amigos. Y a mí me ayuda particularmente para integrar esto una reflexión. Si yo os preguntara, amigas y amigos, ¿cuántas personas hay en el mundo? Supongo que llegaremos a una cifra similar a los 7.000, 7.500, 8.000 millones de personas. Y si yo os preguntara qué persona de las 7.000, de las 8.000 personas que hay en el mundo, cuál de ellas será la única que esté con vosotros y conmigo en ese último quizás instante?
en ese último quizás suspiro en el que seguramente se pasen muchas imágenes por la cabeza, por la mente, por los ojos. Supongo que la respuesta es unánime, que la única persona que estará con nosotros seremos nosotros mismos. En base a eso, ¿cuánto nos queremos? ¿Cuánto es la confianza que tendríamos que tener en nosotros? Y desde esa confianza y desde ese saber también que el tiempo pasa, ¿cuánto vale nuestro tiempo? ¿Qué tiempo, qué precio le dábamos al tiempo cuando teníamos 10, 15 años? ¿Y qué precio le dábamos cuando teníamos 20, 25? ¿Y qué valor le dábamos al tiempo cuando ahora pues tenemos un particular, un servidor 43, 44 años? Y cuando tengamos 85 años, ¿qué valor le vamos a dar al tiempo? Pues desde esa confianza de que tenemos mucho que ofrecer ahí fuera, que nuestra mera presencia ya es un buen ofrecimiento, y teniendo también la conciencia de que el tiempo es un valor incalculable y que va teniendo cada vez más valor a medida que va pasando, el tiempo que le podamos dar a una persona de nuestra verdadera presencia es un valor muy, muy importante. Y eso particularmente ahí me ayuda para cuando inicie una relación de coaching, pues estar presente ahí. No dejarme llevar por pensamientos que realmente no tengan lugar en ese momento. Y si hay algo importante para trabajar la presencia, amigas y amigos, es trabajar la mirada. Permitidme que os lea algo que nos dice Desmond Morris, que dice, en general, dos cuerpos alcanzan un cierto grado de sincronización a través del contacto de la mirada. Se ha demostrado que dos personas activamente involucradas en una conversación, en un baile, realizando un arte marcial, por ejemplo, que mantienen un estrecho contacto de la mirada, terminan desarrollando ritmos cardíacos, presiones arteriales y ritmos respiratorios cada vez más parecidos, y a veces incluso electroencefalogramas sincronizados. Este fenómeno cuantificable casi indica que a través tan solo del contacto de la mirada, dos cuerpos intensamente comunicados se adaptan el uno al otro hasta el punto de convertirse casi en uno. Es decir, cuando hay presencia, con la simple mirada podemos preguntar, amigos coach, los que seáis coach, con la simple mirada podemos dar respuestas, con la simple mirada podemos transmitir emociones, con la simple mirada podemos conectar y desconectar, podemos asentir, podemos acompañar, y todo con la mirada. Una mirada que empieza a adquirir importancia no en el momento en el que empieza la sesión, sino en el momento en el que ya conectamos con nuestro cliente. Puede ser en la presentación previa, puede ser en el primer contacto, puede ser la primera conexión vía Skype. En ese momento la mirada empieza a tener matices que llevan a enriquecer el mapa de cada uno. ¿Y cómo trabajar la presencia? ¿Cómo trabajar la presencia? Pues la ICF nos dice que para estar presentes es fundamental, como coach, ser flexibles y dejarnos llevar por la intuición. ¿A qué se refiere ser flexibles? Pues ser flexibles significa el que seamos conscientes de que el protagonista de la sesión, el guía, el director, el que marca el camino es nuestro cliente. Nos tenemos que adaptar a lo que necesita nuestro cliente, salvaguardando siempre la metodología que sabemos y que estamos aplicando. Pero no debemos de marcar nuestro mapa, de implementar nuestro mapa. Debemos ser un poco en este aspecto como agua. Y como decía Bruce Lee, ¿no? Be water, my friend. Es decir, dejarnos fluir, dejarnos llevar por donde nuestro cliente necesita ir. Eso sí, sin perder nunca desde la presencia el saber dónde estamos dentro del proceso de coaching. Y un truco para llevar a cabo esta flexibilidad es estar muy pendientes de las últimas palabras que nuestro cliente dice. Las personas solemos dotar a esas últimas palabras de un rico contenido. Normalmente en esas últimas palabras está el camino que nuestro cliente necesita continuar y tenemos que estar pendientes para favorecerle ese camino. Y cuando hablamos de intuición, ojo, porque aquí la intuición puede ser mal interpretada, porque la línea entre la intuición y la opinión es muy fina. Tenemos que
que desarrollar ya un bagaje, una experiencia como coach para dejarnos llevar un poco por la intuición. La intuición es ese sentir que en un momento uno siente que es ese sentir que en uno brota y que le lleva a tener ganas de hacer alguna pregunta, algún comentario y devolvérselo a nuestro cliente. Para trabajar la intuición de forma que no pueda ser percibido como opinión, más allá de la neutralidad, está la humildad. El compartir esa pregunta, compartir ese comentario desde el igual a igual, desde la humildad, desde expresiones como si me permites, me ha parecido, he sentido, y dotándole de una comunicación no verbal muy en línea con la humildad que queremos transmitir. Así es como la ICF nos habla de dejarnos llevar también por la intuición en momentos determinados, y yo sí que recomendaría que fuera ya cuando tengamos la tranquilidad de que realmente es una intuición y no una opinión. ¿Cómo seguir trabajando la presencia? Pues sin duda la presencia se trabaja desde la relajación y el humor. El humor hace referencia a dotar a la sesión de una energía positiva, de que a pesar de que se puedan estar debatiendo, se puedan estar hablando cuestiones delicadas, no perdamos nunca de vista que estamos en un proceso de crecimiento, de enriquecimiento, de mejora. Y si en algún momento se necesita meter una coletilla, una expresión que flexibilice la rigidez de la sesión, será bienvenida por nuestro cliente. Ahí la comunicación no verbal es fundamental. Y no siempre es necesaria una expresión verbal. Puede ser un movimiento de cejas, puede ser una leve sonrisa, puede ser una respiración profunda, cualquier cosa que haga flexibilizar el momento. Y en cuanto a la relajación, ¿qué deciros? Pues que yo diferenciaría evidentemente entre la relajación del coach y del coachee. La relajación del coach es algo que está en nuestra área de influencia y para eso, qué mejor que antes de empezar una sesión, regalarnos 2, 3, 4, 5 minutos para preguntarnos, ¿cómo estoy en este momento para afrontar un acompañamiento a una persona? ¿Qué preocupaciones puedo tener que me hagan o que me impidan dar mi mejor versión como coach? De esas preocupaciones, ¿cuáles tienen solución durante la hora y media que voy a estar dentro con mi coach? Y acompañar todo esto con un ejercicio de respiración profundo, contando 3, 4, 5 respiraciones que me permitan bajar quizás mi nivel de excitación, si fuera ese el caso. Por otra parte, ¿cómo trabajar la relajación de nuestros clientes? Pues también se le puede plantear el hacer un ejercicio de relajación, de reflexión, de visualización leve antes de empezar, si apreciamos que el ritmo con el que pretende empezar la sesión no es el adecuado, desde la transparencia, desde la humildad de nuevo y desde la sugerencia. Oye, ¿qué tal si comenzamos esta sesión con una relajación que nos permita conectar y sacar el máximo partido a la hora y media que vamos a estar juntos, por ejemplo? Ahora bien, ¿cómo, por ejemplo, afrontar un momento, amigos coach, en el cual nuestro cliente, por el devenir de la conversación, pues adquiere un nivel, un ritmo elevado y contraproducente para el resultado deseado? Pues yo os diría, se puede sugerir en ese momento también hacer un ejercicio de relajación. Yo apostaría más a conectar con mi respiración, con su respiración, a subir mi ritmo un poco para engancharme al suyo, crear rapport. Y en el momento en que yo vea que estamos los dos acá un poco al mismo nivel, no exactamente al mismo nivel, en ese momento hacer yo una inspiración profunda, con una aspiración igualmente profunda, para ver hasta qué punto se contagia de esa inspiración, de esa respiración profunda. Si eso lo acompaño con un movimiento en la silla, segura o en el sillón, seguramente mi cliente lo va a captar, sobre todo inconscientemente, y eso le llevará a hacer el mismo gesto de inspiración y de expiración. Y será un break, será un punto de inflexión.
A modo de sugerencia, ¿cómo seguir trabajando la presencia? Pues arriesgando, amigos, y trabajando con emociones. Es decir, somos coach, nuestro cometido no es hacer feliz a un cliente, nuestro cometido no es que se vaya contento, nuestro cometido es que se acerque a sus objetivos. Y eso puede llevar aparejado que en algún momento de la sesión nuestro cliente tenga o pueda tener algún altibajo, especialmente emocional. No debemos de tenerle miedo a eso, porque las emociones, en el caso de que sean emociones, están llenas de información. Información para quien la quiere ver. Están llenas de matices para quien los quiera saborear y tocar. Y ahí estamos nosotros para devolverle a nuestro cliente toda esta información en forma de preguntas y favorecerle la toma de conciencia. Las emociones están en el seno del crecimiento de las personas y no debemos de omitirlas por miedo propio a cómo afrontarlas. Ahí sí que se nos requiere de un trabajo previo de seguridad, de confianza, para transmitírselo en forma de un cierto grado de arrojo hacia y con nuestros clientes. ¿Cómo seguir trabajando la presencia? Pues desde luego que estando conectados con el aquí y el ahora, es decir, estar presentes, dejar que nuestro pensamiento no ocupe lugar y dejar que el pensamiento que haya sea y esté orientado hacia lo que está pasando. Si traigo aquí el vídeo que acabamos de ver, la sugerencia es: vamos a centrarnos en lo que nuestro cliente nos está diciendo, en cómo nos está diciendo, en lo que necesita nuestro cliente. No permitamos que empecemos en nuestra mente a pensar cuál será la siguiente pregunta, cómo le puedo ayudar. Si me meto tanto en el problema, tanto o más voy a estar lejos de la solución en forma de pregunta. Estar aquí ahora es no permitirnos tener diálogo interior. Y en este sentido, a mí me gustaría hacernos algunas preguntas acerca del peso que nuestro diálogo interior está teniendo en nuestro día a día, a nivel personal y a nivel profesional. Os preguntaría, amigos y amigas, ¿cómo es vuestro diálogo interior, vuestro ruido mental últimamente? Si hiciéramos un acto de reflexión, ¿qué nos está diciendo ese diálogo interior? ¿Qué mensaje tiene de fondo ese diálogo interior? Si el mensaje es positivo, perfecto, vamos a dejarlo, a que nos enriquezca. Pero si nos limita, yo os preguntaría, ¿cuánto tiempo nos pasamos en torno a ese diálogo interior? ¿Cuánto tiempo nos pasamos en torno a ese diálogo interior? ¿Cuánto tiempo nos pasamos dentro de nuestra mente? ¿Y qué cosas nos estamos perdiendo que están fuera? Y sobre todo, ¿qué versión estamos dando al exterior, a la gente de nuestro entorno? ¿Qué versión estamos dando cuando estamos tanto tiempo en nuestro interior? Si la persona que tenemos delante supiera, porque tuviera una pantalla en nuestra mente transparente que le permitiera ver nuestros pensamientos, ¿cómo nos sentiríamos si esa persona, cuando estamos hablando con ella, empieza a ver que nuestros pensamientos están muy alejados de lo que allí está pasando? ¿Qué importancia le estamos dando a esa persona o a esas personas? Y por último, amigos, si continuamos, ¿cuántas cosas de las que creamos en nuestra cabeza, en nuestra mente, terminan luego convirtiéndose en realidad? ¿Cuántas? ¿Y cuántas se quedan en expectativas que adquieren un peso enorme en ese momento, pero que bien luego no se ven correspondidas con el devenir de los acontecimientos? Gracias por atender estas preguntas, amigas y amigos. Preguntas para tomar conciencia de la importancia de estar aquí conectados con
el aquí y el ahora con nuestros clientes. Y para ir terminando, ¿cómo seguir trabajando la presencia? Pues algo fundamental, que es el propio trabajo personal, el ser congruentes, el ser íntegros con lo que hacemos, el conocernos, el saber dónde está nuestra misión, dónde está nuestra visión, hacia dónde nos gustaría caminar y hacia dónde estamos caminando. Y cuáles son nuestros valores y el grado de alineación que tenemos con ellos. Si la vida terminara hoy, ¿en qué porcentaje he cumplido con esa visión y esa misión? ¿En qué porcentaje de alineamiento estaba y en qué porcentaje de desalineamiento estaba? Y por último, para trabajar la presencia, algo fundamental que no viene en las competencias de la ICF. Ahora bien, humildemente hemos querido desde FIC incorporarlo en nuestras formaciones, que es la visión global o poliédrica, y para nosotros es fundamental, es la capacidad, amigos coach, o la habilidad de, en el seno de una sesión, tener la capacidad de salirnos de la posición del observador que somos, todo esto en nuestra mente, para ver desde fuera como un observador externo lo que está pasando en la sesión. Facilitarnos como coach otra visión de lo que está ocurriendo desde fuera, porque hay muchísimas cosas que no vemos desde el observador que somos, desde los ojos que estamos mirando. Ahora que en el momento en que hacemos un ejercicio de salir de nosotros y ver nuestra realidad desde otro prisma, podemos empezar a ver matices que nos hagan tomar conciencia de cuestiones que sean fundamentales para el devenir de la sesión y que por tanto nos posibilite hacer una gestión distinta de la misma. Y en ese ejercicio de salir fuera, ¿qué tal preguntarnos de forma rápida, de forma inconsciente casi, prefiero inconsciente a que es una competencia a trabajar para meterlo en competencia inconsciente? ¿Qué tal preguntarnos, oye Pedro, ¿qué está ocurriendo en la sesión en ese momento? ¿Cómo está siendo la evolución del proceso que tienes delante en el que está el coachee y Pedro Marcos haciendo la sesión? ¿Cómo está siendo la evolución? ¿Qué quiere decirle el cliente al coach y que realmente no se lo está diciendo con palabras? ¿Qué hay más allá de esas palabras, pues? ¿Qué opino desde aquí de lo que está sucediendo delante de mí? ¿Qué pregunta es la que espera el coachee o la que más le aportaría en ese momento de la sesión? Y por último, ¿qué consejo le daría yo al coach? Desde fuera, ¿qué consejo le daría yo a Pedro Marcos, coach, en este momento de su sesión? Son muchas preguntas, evidentemente, que pueden hacer que nos despeguemos del aquí y el ahora, pero son preguntas que es importante tener presentes para irlas trabajando poco a poco, para meterlo en competencia inconsciente. Seguramente nos aporte una visión totalmente distinta de lo que ocurre en la sesión de coaching que estamos llevando a cabo. Bien, hablamos de tres competencias que vamos a ver fundamentales dentro del portfolio de competencias de la ICF y dentro de una sesión de coaching. Quizás las que más trascendencia puedan tener junto con una de las últimas, que es la de establecer planes de acción con nuestros clientes. La escucha activa. La escucha activa. ¿Qué entendemos por la escucha activa? Pues como podéis leer ahí lo que dice la ICF, que es la escucha activa, que es la habilidad de enfocarse por completo en lo que el cliente está diciendo, pero también en lo que no está diciendo, para comprender realmente el significado de lo que dice y en el contexto donde lo dice, y de esa manera apoyar a que siga expresándose. Dice el amigo Peter Drucker que demasiados profesionales piensan que son maravillosos porque hablan bien y no se dan cuenta de que ser maravilloso no es hablar bien con las personas, es escuchar bien a las personas. Permitidme que luego terminemos, al finalizar os lea un fragmento de un poeta acerca de la escucha activa. Llevada la escucha activa a una definición más personal, para mí la escucha activa es también el arte de escuchar lo que te dice tu cliente y lo que no te dice.
es el arte de despegarte de nuevo de tus pensamientos y atender con tus 5 sentidos al cliente, siendo capaz de detectar cuál es el mensaje de lo que está diciendo, qué emocionalidad hay en el mensaje, qué creencias también hay en el mensaje, qué rasgos de la personalidad hay en el mensaje. Y por supuesto es necesario no hablar en paralelo cuando se está en grupos, es cultivar la paciencia y especialmente los silencios. Y para trabajar la escucha activa, permitirme que comparta con vosotros unos consejos que espero que os puedan ayudar para escuchar activamente. Las cuestiones más importantes que hay es la posición corporal. Es decir, tiene que ser una posición corporal la nuestra que invite a la escucha activa, a la escucha. Solemos decir que la posición de coaching mejor, aquí cada persona, cada coach tiene su librillo y hay que entender también la diversidad de pareceres en aspectos como este. Nosotros manifestamos, personalmente manifiesto que la mejor posición para mí es una especie de 45 grados, ni frente por frente ni de lado. No de lado porque pierdo la visibilidad de mi cliente y no de enfrente porque puede ser demasiado agresivo, puede ser interpretada la posición como una posición agresiva. Y sobre todo porque cuando hago una pregunta sensible para mi cliente y le estoy mirando justo enfrente y fijamente, puede ser que le incomode porque mi cliente necesite tiempo, necesite privacidad, necesite espacio para mirar hacia su interior, respirar esa emoción, tocar esa emoción, saborear esa emoción y sacar información. Y quizás mi mirada justamente enfrente le puede incomodar. En cambio, cuando estoy en un 45 grados, ahí tan solo tengo que desviar ligeramente mi cabeza hacia donde mi cuerpo está dirigido y de vez en cuando conectar con la mirada para ver si mi cliente ya me invita a continuar en la sesión. Pero mientras yo con mi mirada le voy diciendo estoy aquí para cuando tú quieras y le voy retirando la mirada de forma que se sienta cómodo o cómoda para hacer esa exploración interior. Otra recomendación es seguir el razonamiento de nuestro cliente. La escucha se verá muy reforzada si seguimos el razonamiento y si no interrumpimos. ¿Cómo seguir el razonamiento de una forma ecológica para nuestro cliente? Pues sobre todo a través de la comunicación no verbal. Por ejemplo, con nuestro parpadeo. Se ha demostrado que cuando dos personas están conectadas, el parpadeo de la persona que escucha se adecua, se acomoda a las entonaciones, a los finales de las frases del que habla. Y es un síntoma de asentimiento, no de asentimiento de que se está de acuerdo, sino de asentimiento de que se está presente, de que se está escuchando. Y otra manera es a través del asentimiento que más conocemos, que es el de nuestra cabeza. Un leve movimiento de arriba abajo, lento, no muy pronunciado ni muy brusco para no parecer demasiado exagerado, y acomodarlo también a su entonación y a sus términos de frases, seguramente le va a dar la sensación a nuestro cliente de que estamos escuchando, de que le estamos acompañando. Son pequeños, pequeños matices que van a hacer que nuestro cliente entienda que estamos ahí presentes. ¿Qué más consejos, amigos, amigas? Pues el tema de tomar nota. Mirar, son varios o muchos los alumnos que nos dicen que qué opinamos acerca de si tomar notas, no tomar notas. Particularmente creo que lo importante es que el coach también se sienta cómodo, ¿eh? Y que tome las notas que crea necesarias para luego hacer para hacer una buena sesión y un buen seguimiento. Ahora, no nos olvidemos de una cuestión. El protagonista no es nuestro cuaderno, el protagonista no soy yo, el protagonista es mi cliente. Y cuando de forma excesiva tomamos apuntes mirando hacia nuestro cuaderno, automáticamente nuestro cliente va a mirar al cuaderno. Una cuestión de neuronas espejo y de no verse solo, va a mirar hacia donde nosotros miramos. Y claro, cuando un cliente mira hacia nuestro cuaderno, hacia nuestras notas, lo que le estamos haciendo es una invitación a, oye, salte de donde tenías la mirada, que era una mirada hacia tu interior, para mirar hacia afuera y mirar a mi cuaderno. Flaco favor le estamos haciendo ahí. Porque fijaros, cuando una persona mira nuestro cuaderno,
puede ser que si nuestra forma de tomar apuntes es lenta o no nos da tiempo a apuntar todo lo que nos dice nuestro cliente, automáticamente nuestro cliente baje el ritmo, hable más despacio, de forma cortés para hacia con nosotros, pero sin darse cuenta de que el ritmo de la comunicación no está siendo el suyo y por lo tanto la fluidez seguramente no sea la misma. Qué paradójico. El ritmo de la sesión lo está llevando nuestro bolígrafo. Ahí estamos metiendo también nuestro mapa. En ese símbolo tan sutil estamos metiendo nuestro mapa porque estamos llevando el ritmo de la sesión a través de nuestro bolígrafo. Pero no solo eso, sino que cuando una persona mira a otra tomando notas, yo diría que la curiosidad humana lleva, sabéis a qué, ¿no? A saber y a leer lo que la persona está apuntando aunque esté al revés. Y solemos tener la capacidad de intuir y saber qué es lo que la persona está escribiendo, con lo cual, de nuevo, le estamos facilitando una información que lo que va a hacer es sacarlo de su propia reflexión interna a una reflexión exterior. Incluso posiblemente se llegue a plantear, oye, ¿y esto por qué lo está copiando? Si antes no copió lo otro. ¿Qué es lo que he dicho que le ha llamado la atención a mi coach? Y seguramente, como nuestro cliente tenga ganas de satisfacernos, puede ser que incluso su discurso cambie hacia aquello que sabe que a nosotros nos viene bien. Flaco favor de nuevo estaremos haciendo. Aquí la sugerencia, amigas y amigos, es tomar notas de una forma sutil, tomar notas en forma de palabras, de no mirar el cuaderno, de mirar un poquito si es necesario. Y si la forma de nuestra caligrafía es diferente, pues luego lo pasamos a limpio, cuando hayamos terminado, pero no mientras. Mientras nos debemos solo y exclusivamente a nuestro cliente, que es el principal protagonista de ese momento. Más recomendaciones acerca de la escucha activa, espero que os esté aportando. Pues gestionar también el tiempo para evitar una distracción que nos pueda hacer evadirnos de nuestra escucha. ¿Y por qué digo esto? Pues porque evidentemente puede ser que al principio no tengamos la virtud de saber cuánto tiempo ha pasado. Y tenemos que controlar el tiempo para saber que la sesión no se va del tiempo prefijado aproximadamente. Yo aquí os diría, ser previsores, buscar un sitio en el que tengáis un reloj de fondo detrás de vuestro cliente o un reloj, digamos, que tenga un fácil visionado sin que eso sea retirar la cabeza, mover la cabeza y por tanto la mirada excesivamente de vuestro cliente. O incluso otro truco es mirar el reloj de nuestro cliente. Creo que todos tenemos la capacidad de saber la hora que es, aunque veamos el reloj a la inversa. Seguramente así sabremos el tiempo que ha pasado y en qué momento estamos. Vamos terminando ya con las recomendaciones, nos faltan dos. Una más es pues mostrar que estamos dentro de la sesión. ¿Y de qué manera? Pues de vez en cuando, 2 o 3 veces durante una sesión de 1 hora, 1 hora y media, vamos a parafrasear lo que dice nuestro cliente. Es decir, vamos a resumirle lo que ha dicho hasta ese momento, pero con todo tipo de detalles y usando sus mismas palabras. Y desde el igual a igual, con expresiones como, si me permites, me ha parecido entender que has dicho esto, esto, esto y esto. Es así. Si te dice que sí, perfecto. Si te dice que no, pedirle que te explique qué parte es la que a lo mejor tú no has escuchado bien. Cuando un cliente te dice que sí a esa paráfrasis, se consiguen varias cosas. Se consigue que el cliente diga, oye, este coach me está escuchando perfectamente, es que me lo ha repetido con mis palabras. Ese sí permite que el cliente se escuche a sí mismo con sus mismas palabras y seguramente encontrará matices e información que no lo haya visto, no haya sido consciente con anterioridad. Pero por supuesto también ese sí es una firma notarial de que los dos estamos en el mismo punto de la sesión, habiendo entendido lo mismo igual por igual. No hace falta volver atrás, hemos entendido lo mismo. Con lo cual, aporta muchísimo en una sesión hacer las paráfrasis porque el cliente se va a sentir atendido. Y por último, para trabajar la escucha activa, amigos y amigas, yo os diría, vamos a trabajar los silencios. ¿Cómo nos llevamos
con los silencios. A veces el estar en silencio se puede entender como que es un síntoma de ignorancia, nada más lejos de la realidad. Un silencio rico, un silencio cercano, un silencio de compañía es la muestra más grande de conocimiento, de confianza y de seguridad que puede hacer una persona hacia otra. Es saber y ser conscientes de que quizás en este momento no necesites que yo hable, quizás en este momento necesitas escucharte y que mi presencia te facilite este momento, este espacio para hacerlo. Y cuando hay un silencio, siempre nos quedará preguntarle a nuestro cliente qué información y qué emociones ha habido en ese silencio, porque los silencios están cargados de información para quien quiere escucharla, con preguntas como ¿qué ¿qué matices ha habido en este silencio para ti? ¿Qué emociones? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué información te ha llegado de este silencio? Y será información que venga tanto a nivel emocional como a nivel racional. Lo que sí es importante, chicos, hablando y chicas hablando de la escucha activa, es huir, es dejar a un lado la preocupación posible de qué pregunta le voy a hacer. Es no tener la necesidad de darle una solución. No nos contratan para dar soluciones, nos contratan para favorecer su propio crecimiento, el propio crecimiento de los coaches. Y en relación a lo de facilitarle, de estar pendiente de la siguiente pregunta, yo os diría, a mí particularmente, en primera persona, yo he sentido como al principio de mis comienzos como coach, pues yo estaba en la sesión buscando las preguntas y evidentemente estaba muy lejos de mi coach, de mi coachee. Estaba buscando ahí qué pregunta hacerle a continuación. Luego hubo un momento después ya de una cierta experiencia en el que ya la pregunta venía sola, ya rápidamente la pregunta fluía. Ha habido otro momento en el que la pregunta no hacía falta ni que viniera, mi cliente, nuestro cliente nos la daba. Escuchándole nos daba la pregunta. Y hay otro momento en el que el cliente no solo nos da la pregunta para que se la hagamos, sino que se la hace él mismo. Que con nuestra presencia el cliente se hace la pregunta y con nuestra presencia el cliente se la responde. Esa es la grandeza del coaching y de las competencias del coach. Y por último, amigos, vamos a hablar del arte de la pregunta. Quizás mi competencia preferida, si me permitís que dé aquí mi opinión. Mi competencia preferida, una competencia que tiene su origen años atrás, pues creo que aproximadamente el año 450 antes de Cristo, en Sócrates, filósofo, con la mayéutica y el método socrático. Decía Sócrates, todas las personas tienen conocimiento en su interior y una vida sin examen no merece ser vivida. Y la forma de vivir ese examen es a través del método socrático que lo dividía en dos etapas. La ironía no es la entendida hoy en día, sino es simplemente la toma de conciencia de que no sé algo y luego el arte de la mayéutica como segunda etapa, que era el arte de la pregunta, el hacer preguntas que favorecieran el autoaprendizaje, y esto es puro coaching. Si me permitís, como os decía antes, me gustaría recordar aquí lo de las preguntas poderosas. Nosotros estamos para crear conversaciones poderosas y para eso tenemos que hacer preguntas poderosas, pero ojo, que es mi cliente quien dice cuando una pregunta es poderosa porque se da a sí mismo una respuesta poderosa. Y una respuesta es poderosa cuando la información que sale de su expresividad y de su expresión es nueva para él. No creamos que la pregunta la hacemos poderosa nosotros. Es nuestro cliente quien empodera nuestras preguntas. Esa es la grandeza de nuestro cliente y del coaching. Y en este sentido, pues algunos leves consejos. Pues deciros que las preguntas es muy recomendable que sean breves, 5, 6, 7 palabras para lograr cautivar la atención, para lograrle impacto, para que nuestro cliente no pierda la atención entre tanta palabra y entre tanta palabrería. Necesitamos ser certeros en este arte de la mayéutica. Las preguntas han de estar centradas en un tema, orientadas hacia el objetivo, han de ser creativas, desafiantes y sobre todo neutrales, es decir, que no lleven la respuesta. El coaching es no dirigir y por tanto no debemos de incorporar una respuesta, una guía a nuestra pregunta. Si yo le hago la pregunta a un cliente como, oye, ¿y por qué no vas a ver a tu padre?
Evidentemente la pregunta es abierta, utiliza el por qué, pero sobre todo está sesgada por mi opinión. Estoy diciendo lo que tiene que hacer. Ahí la pregunta poderosa sería, ¿qué puedes hacer en este momento de tu vida? Y será poderosa si nuestro cliente, como decía, nos devuelve una respuesta poderosa. Y sobre todo, amigos y amigas, la pregunta de ser abierta. La no directividad se determina también por la pregunta abierta. Y cuando decimos que el coaching es no dirigir y es trabajar sobre el mapa de nuestro cliente es porque vamos a utilizar preguntas abiertas. Cuando hacemos una pregunta cerrada, somos nosotros los que estamos dirigiendo hacia dos únicamente posibilidades de respuesta, ¿sí o no? En cambio, cuando yo hago una pregunta abierta, que es una pregunta que tiene múltiples respuestas, estoy empoderando a nuestro cliente para que nuestro cliente elija la respuesta que quiera. Será él el que decida el camino a continuar. Ahora bien, ¿por qué? Quizás una pregunta anterior. ¿Qué creéis que usamos más? ¿La pregunta cerrada o la pregunta abierta? Pues mi opinión es que usamos más ahí fuera la pregunta cerrada y menos la abierta. ¿Y a qué se debe que preguntemos más de forma cerrada? Pues son múltiples los argumentos que podemos esgrimir. Podemos hablar de que una pregunta cerrada me es más ecológico, en el sentido de que me permite anticiparme a la respuesta de mi cliente, de mi amigo, de mi compañero, de mi compañera. Solo hay dos opciones, sí o no, con lo cual mi cerebro puede estar ya anticipándose a esa respuesta y fabricar otra pregunta, fabricar un comentario. También solemos hacer preguntas cerradas porque no tenemos mucho tiempo. Solemos tener poco tiempo ahí fuera y claro, una pregunta cerrada es muy rápida de contestar. Va a la parte racional de la persona normalmente, con un sí o con un no. En cambio, una pregunta abierta es una invitación a la reflexión profunda y no siempre tenemos tiempo para atender ese tiempo. No siempre tenemos tiempo para atender ese tiempo que requiere mi cliente o mi amigo o mi compañero. Y también por qué preguntas abiertas y mejor que preguntas cerradas. ¿O por qué solemos hacer más preguntas cerradas? Pues porque en cierta manera necesitamos que las personas hagan aquello que está en línea con nuestras creencias y con lo que pensamos. Normalmente orientamos a las personas sin quererlo y desde la mejor de nuestros deseos hacia donde nosotros creemos que está la corrección, lo correcto. Y claro, no siempre es así. ¿Qué más? Pues hasta aquí serían un poco los consejos acerca de la forma de las preguntas, pero ¿y qué hay del fondo? Pues que depende del comienzo del fondo, depende, perdón, del comienzo de la pregunta, así va a ser la respuesta, así va a ser el contenido de la respuesta. Si preguntamos desde el ¿qué vas a hacer? Normalmente nuestro cliente nos va a responder con un comportamiento, con una actitud. Si preguntamos con el inicio del cuándo y dónde, seguramente nuestro cliente nos va a hacer alusión a aspectos del entorno, de, de esa componente espaciotemporal en la que está. Si preguntamos con el cómo lo vas a hacer, la respuesta va a estar muy vinculada a las habilidades, a las experiencias del propio cliente. Si preguntamos con el por qué, y ojo con esta pregunta, porque esta pregunta nos va a llevar a nuestro cliente al pasado, a la justificación, al argumento. Y es una pregunta que va a traer una creencia. Y las creencias como tal, pues no son fáciles de trabajar. Ahora, cierto es que no podemos dejar de trabajarlas por miedo a que sean más difíciles de trabajar. Hay personas, compañeros, que hablan de que el por qué no se puede hacer. Particularmente creo que se puede hacer, está ahí. Ahora con cautela, en el momento preciso, y siendo conscientes de que el por qué lleva al pasado y a la justificación, y el coaching sobre todo es futuro, porque para eso también la pregunta que sí hay que hacer siempre es el para qué. ¿Para qué vas a hacer lo que quieras y vayas a hacer? El para qué
Es la pregunta que hace aflorar los valores y la motivación de las personas. Hace que las personas saquen los valores más profundos de aquello que desean y de aquello que hacen. Y por último, si preguntamos con quién eres tú, pues seguramente salgan respuestas que tienen que ver con su propia identidad. Preguntas que van a requerir tiempo para ser contestadas. Y si ya preguntamos, por ejemplo, ¿para quién más haces lo que, o vas a hacer lo que quieres hacer? ¿O qué legado te gustaría dejar con este objetivo? Esta pregunta va a requerir de mucho tiempo porque es vincular a nuestro cliente, facilitarle un camino de conexión entre donde está y su parte más profunda, su área más transpersonal, que es ese legado, que es ese para quién más hacer lo que vamos a hacer. Y por último, una serie de consejos, amigos y amigas, en cuanto al arte de la pregunta. Pues yo os diría que para no errar, si queréis hacer preguntas abiertas, olvidaros de comenzar con un verbo. Toda pregunta que comienza con un verbo lleva al cliente, nos lleva a una pregunta, lleva al coach a una pregunta cerrada. Toda pregunta que comience con un verbo lleva al coach a una pregunta cerrada. Oye, ¿quieres hacer sí o no? ¿Gustarías? La respuesta es sí o no. ¿Vas? La respuesta es sí o no. En cambio, cuando le meto los condicionales delante, como ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Quién más va a ir contigo? Todas las respuestas serán ya abiertas. Toda esa pregunta se convertirá en abierta. Más consejos acerca de el arte de la pregunta como competencia para el acompañamiento. Pues algo tan sencillo como estar atento a la última palabra, las últimas palabras que dice nuestro cliente y devolvérselas tal cual con un interrogante al final. Al fin y al cabo, el coaching es la magia de los interrogantes. Escoger esas últimas palabras y devolvérselas con una entonación en forma de pregunta y esperar y darle silencio para que conteste. También podemos, a través de la escucha activa, estar atentos de qué palabras se han repetido más y devolvérselo también en forma de pregunta. Si durante una sesión estamos escuchando a nuestro cliente hablar con el pero, o el o el tengo, o dudas, ¿qué tal hacer una pregunta como, por ejemplo, ¿dudas? ¿Tengo? ¿Pero? Es decir, se trata de coger la palabra y devolvérsela en forma de pregunta. Y si acaso podemos luego también preguntarle acerca de esa palabra, ¿qué dudas? ¿Qué tienes? ¿Qué peso tiene los tengos en tu vida? ¿Quién eres tú desde el pero? ¿Y quién dejas de ser desde el pero? ¿Y por qué otra expresión eres o te acercas a ser lo que realmente quieres ser? ¿Y qué distancia hay entre el pero y esa nueva expresión? ¿Qué precio estás pagando por tener tan presente el pero en tu vida? ¿Qué cambios tendrías que hacer en tu vida para pasar del pero al vamos, por ejemplo, etcétera? Más consejos acerca de la pregunta. Pues sin duda, hacer preguntas para empoderar a nuestro cliente, como decíamos antes. Y ojo con esto, puede ser que en algún momento, con el ánimo de que nuestro cliente se sienta pues apoyado por nosotros, incluyamos la primera persona del plural, el nosotros. Y entiendo que es un craso error. Preguntas como, oye, ¿y qué vamos a hacer cuando llegue el momento del plan de acción? Sin duda esa pregunta va a repartir responsabilidad y no es ese nuestro objetivo. Aquí tenemos que ser conscientes de que nuestro apoyo se hará de otra manera, con nuestra presencia, con nuestra comunicación no verbal, etc. Ahí la pregunta es, ¿qué vas a hacer sin ningún tipo, sin ningún tipo de miedo? Nuestro cliente tiene recursos suficientes para coger la pregunta en la tercera persona del plural, del singular, perdón, y convertirla en primera persona del singular. En cambio, le será más difícil coger la pregunta en primera persona del plural del nosotros y transformarla en primera persona del singular. Y cuando llegue el momento
del plan de acción, ¿dónde estamos nosotros? Con lo cual, chicos y chicas, vamos a incorporar y a ser en este aspecto naturales. Oye, ¿qué vas a hacer? Porque quien lo va a hacer es él. Ahora vamos a dotarlo de una entonación empoderante, de una entonación que vaya cargada de confianza, la confianza propia de una persona que se ha puesto delante de nosotros a abrirse y que esa confianza surja de esa generosidad también, de ese agradecimiento hacia lo que está haciendo. Seguramente que el impacto que vamos a causar en esa persona sea el que realmente necesite y el que nos gustará, el que nos gustaría hacer y dejar. Y por último, otro consejo acerca del arte de la pregunta, pues, y lo vinculo con lo que decíamos antes de la escucha, lo de la no interrupción. Vamos a disfrutar de los silencios, vamos a dejar que nuestro cliente hable, vamos a dejar que nuestro cliente explore distintos caminos. Si bien es cierto que debemos de ser garantes de que realmente haya un crecimiento, pero ojo con nuestro mapa. ¿Cuánto tiempo es el que le voy a permitir que yo crea que está dando vueltas por ahí y que no se está acercando a su objetivo? En este sentido, yo os diría, cuando tengáis la duda de que vuestro cliente pueda estar perdiéndose en su propio diálogo, preguntarle. Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle, oye, ¿qué hay de nuevo en esto que estás diciendo para ti? ¿O qué conclusión sacas de todo esto? ¿O en qué punto de diferente estamos ahora respecto al principio? ¿O si estuvieras aquí en mi lugar, qué mensaje estarías escuchando? Es decir, vamos a trasladarle una pregunta para que tome conciencia de si realmente está hablando sin llegar a ningún sitio o si realmente está necesitando de ese camino un poco más circular para llegar al objetivo. ¿Y cómo interrumpir si tuviéramos que hacerlo? Pues mirar, yo aquí os diría, ¿qué tal acordarlo previamente con nuestro cliente? Diciéndole antes de la sesión algo así como avisarte también que puede ser que en algún momento te interrumpa y te interrumpa no porque quiera yo llevar un protagonismo que no me compete, sino porque he de ser garante de que tú cada vez que estés conmigo, que estés aquí en esta sesión, que estemos los dos, saques información nueva. Entonces, quizás en algún momento yo pueda compartir contigo una pregunta a través de una interrupción que estime que te pueda aportar más. Incluso se puede llegar al acuerdo de cómo interrumpir, si es con levantar la mano o si es decir alguna expresión como si me permites, etcétera. Y fijaros, hay formas de interrumpir más sutiles, eh, pero que son muy bien percibidas por las personas. Por ejemplo, si yo estoy en una comunicación, en una conversación conectado y de repente hago un suspiro muy profundo, eso se suele entender como que necesito un espacio. Y eso suele provocar una pequeña parada en el discurso de la otra persona. O también puedo gesticular un poco con mis labios como queriendo hablar, pero de una forma muy sutil y con una sonrisa, para que no parezca que le quiero interrumpir de forma abrupta. Y por último, también un cambio de sitio unido a esa respiración va a acompañar a transmitir que quizás ha llegado el momento de preguntar, hacer alguna pregunta. Si os fijáis, son pequeños detalles que en una conversación pueden hacer cambiar el sino de la misma, porque mi cliente se va a sentir atendido. Son pequeños detalles que van a hacer que cuando nuestro cliente termine nos pueda decir algo así como, oye, Pedro, la verdad que no lo sé qué ocurre, pero cuando estoy contigo te cuento cosas que no le cuento a nadie. Me siento muy cómodo, me siento muy cómoda y digo cosas que nunca antes había dicho ni a mí ni a nadie. Él no sabrá qué es lo que hemos hecho, nosotros sí, que será aplicar competencias, pero al fin y al cabo lo que cuenta es lo que él perciba. Y ese es nuestro gran objetivo, de a través de estas competencias y algunas más, facilitar ese espacio de crecimiento en nuestros clientes. Y ya para terminar, pues un par de cuestiones que no me gustaría dejar en el tintero. Pues compartir con vosotros que para mí la mejor pregunta, venga, aquí os preguntaría a vosotros, ¿cuál creéis que es la mejor pregunta para un servidor,
Y os pediría que compartierais a través del chat, pues de forma rápida, luego habrá un espacio para preguntar quien así lo desee de forma abierta, pero ahora para hacerlo más ágil, ¿cuál es la mejor pregunta en una conversación poderosa? Y os daré mi opinión, evidentemente, no es la verdad absoluta, es la mía. ¿Cuál es la mejor pregunta? La que no se responde, dice José Manuel Jaime, fantástico porque genera algo muy importante. La que hace tambalearse a la persona, la que toca su cimiento. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Ahora, ¿cuál es la pregunta que provoca eso? Ahí voy. Esa es mi pregunta. ¿Un qué vas a hacer? Pues es potente. Pues si me permitís, chicos y chicas, para mí la mejor pregunta es cuando el coach guarda silencio. El silencio es la mejor pregunta. Ese silencio que facilita a nuestro cliente su reflexión. Ese silencio que nuestro cliente acoge y le pone un interrogante al principio y otro al final en forma de pregunta. Y es la pregunta que él necesita en ese instante, que procede de la interpretación de lo que siente en ese momento. Esa es la mejor pregunta, un rico silencio, un agradable silencio, un cercano silencio junto a nuestro cliente. Y si en algún momento nuestro cliente nos dice, oye, pero ¿y tú qué harías? Dame, aconséjame, tú esto tienes que saber, habrás estado con muchos clientes. Evidentemente, como coach no debemos ni le vamos a decir lo que tiene que hacer, pero no podemos evitar que en un momento nos haga esa pregunta y en definitiva nos rete porque nos está retando. En este sentido yo os diría, chicos, acogerlo con complicidad, recibir esa pregunta con agrado, con agradecimiento y con una comunicación no verbal de sorpresa y de riqueza, devolvérsela diciéndole algo así como, pues eso te preguntaría yo a ti, ¿qué es lo que vas a hacer? Si hubiera sido esa la pregunta que él me hace a mí, devolvérsela siempre con una gran comunicación no verbal. Y también preguntarle en algún momento, oye, ¿qué pregunta te harías a ti mismo en este preciso instante de la sesión? O incluso cambiaros de rol y sentaros en el otro lugar y que él se siente en el vuestro y decirle, oye, como coach, ¿cómo ves a este cliente? Evidentemente te estará mirando a ti. Y como coach, ¿qué pregunta le harías a este cliente? Y evidentemente te estaría preguntando a ti. Y tú, evidentemente, no le preguntarías. Te volverías a cambiar de forma cómplice, con complicidad, con una sonrisa, y entonces le dirías, bueno, ¿qué respuesta tienes para esa pregunta? Y ya para terminar, amigos, os dije que me gustaría concluir con un fragmento, ¿de acuerdo? Acerca de la escucha activa. Y en este sentido, me gustaría, amigas y amigos, bueno, no sé si seré capaz de convenceros, de que cerréis los ojos, quien quiera, evidentemente, para que la mente de cada uno, yo también los voy a cerrar, ¿eh? La mente de cada uno, el cerebro de cada uno solo atienda a las palabras que puedan llegar a través de vuestros auriculares, a través de vuestro portátil, de vuestros altavoces, y nos permitamos recibir el mensaje que el texto tiene para nosotros y en qué área de mi vida lo ubico y qué me está diciendo este mensaje. Se llama Te pido que me escuches. Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a aconsejarme, no estás haciendo lo que te pido. Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a decirme que yo no debería sentirme así, no estás respetando mis sentimientos. Cuando te pido que me escuches y tú piensas que debes hacer algo para resolver mi problema, estás decepcionando mis esperanzas. Escúchame. Todo lo que pido es que me escuches, no que me hables ni que te tomes molestias por mí. Escúchame solo eso. Es fácil aconsejar,
pero yo soy capaz. Tal vez me encuentre desanimado, con problemas, pero no soy incapaz. Cuando haces por mí lo que yo mismo puedo y tengo necesidad de hacer, no estás haciendo otra cosa que atizar mis miedos y mis inseguridades. Pero cuando aceptas simplemente que lo que siento me pertenece a mí, por muy irracional que te pueda a ti parecer, entonces no tengo por qué tratar de hacerte comprender más y tengo que empezar a descubrir lo que hay dentro de mí. De Arnaldo Pangrassi. Y con esto tan solo una pregunta. ¿Qué es lo que este texto os ha dicho, os está diciendo y os invita a hacer? Muchísimas gracias, amigas y amigos de esta webinar que hemos desarrollado aquí en el entorno de ICF y que se ha llamado Coaching, el arte del acompañamiento. Y bueno, como os dije al principio, me gustaría que ahora, creo que quedan 10 minutos, 15 minutos, aprovechemos para abrir un espacio de preguntas, de sugerencias, de lo que entendamos, lo que queráis. Y lo podéis hacer de forma escrita o me pedís permiso y compartimos también el audio y así escuchamos otra voz que no sea solo la mía. Cuando queráis, amigos y amigas de la webinar. Podéis también levantar la mano para eso. Marcela, te doy paso, Marcela. Marcela, ¿me escuchas? Te he desactivado el altavoz. Yo te diría, mira a ver, Marcela, si tienes silenciado tú el tuyo, porque creo que lo tienes silenciado, ¿eh? Sí, ya, ahora Ahora, sí. Marcela, sí, perfecto, Marcela. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. No, para darte las gracias porque me ha parecido supremamente interesante la forma como tú has explicado de manera sencilla, pero concreta, y algo que realmente yo no había escuchado en ningún lado de la forma de cómo debemos ser como coach. Ujú, Y todo lo que dijiste hoy, aunque yo lo había escuchado, mm, me hiciste entender de una manera diferente lo que escuché y aprendí muchísimo. ujú, Entonces, realmente te quiero es felicitar por ujú, esta conferencia tan especial. Muchas ujú. gracias. Pues bellas palabras y no me queda otra cosa que agradecértelo de corazón y de que hayas tenido también la generosidad de compartirlo aquí, en este momento, en este espacio, públicamente. Muchísimas gracias, Marcela, y espero que de la conferencia saques cosas que te puedan valer en tu día a día. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias. Y otra pregunta, Sí, ¿será posible volver a escuchar esta conferencia porque no la grabé? pues sí, sí, mira, vamos a colgar en la página de FIC, de www.efic.es, las conferencias que estamos desarrollando, pues tanto la que yo hice ayer y hoy, como las que harán el resto del equipo de FIC, la colgaremos. No te sé Sí. decir el momento, pero será en el corto plazo. ¿De acuerdo? O sea que yo te Ay, invitaría a que muchas estés gracias. atenta a nuestra página, a nuestro canal de TV, en YouTube, para ver en qué momento están, pero ya te digo que será en el corto plazo, quizás la semana que viene, en un plazo de 10 días. La fantasía es que estén colgadas. Ay, muchísimas gracias, porque realmente pienso que con esta conferencia aprendemos, todos los que somos coach y los que van a ser coach y todo, aprendemos mucho. Muy amable. A ti, Marcela, ¿desde dónde nos llamas? ¿De dónde estás? De Bogotá, Colombia, de Ahí. Bogotá, Colombia. Es que mira, yo ya estudié con coach, con Coaching Hall. Ujú. Ya estudié y ahorita voy a recibir entonces la acreditación de la Qué, ICF. qué bueno. Pues Sí, bienvenida a este magnífico mundo del acompañamiento y del arte del acompañamiento. Muchísimas gracias, sí, muchas, Marcela. Un saludo. muchas gracias. Bueno.
Bien, muchas gracias Marcela. Más preguntas, más cuestiones que queráis preguntar, más manos levantadas en esta parte final, más manos levantadas, más comentarios, más dudas, más sugerencias. Que nadie se quede con una duda. Mercedes, Mercedes, te doy paso al audio. Mercedes, Pedro, ¿sí? ¿Me hola escuchas bien? Mercedes, te escuchamos Hola, hola, hola. perfectamente. Gracias. Hola de nuevo, Pedro. Hola, ¿qué Una tal? duda. Cuéntame, Mercedes. Bien. La, la pregunta que abierta, pienso, que comenzaría así. ¿Qué te impide? Eh, cómo la valora? En algunas ocasiones no es aconsejable. Ujú. Bueno, ¿Qué piensas? pues que al ya decir que en algunas ocasiones no es aconsejable, que estoy de acuerdo, es decir, hay preguntas que en algunas ocasiones no son aconsejables, ¿no? Más allá del momento, que el momento es determinante para saber qué pregunta encaja, yo creo que la pregunta ¿qué te impide? Es una pregunta que evidentemente la encuadramos en ese momento en el que estamos explorando qué está pasando, ¿no?, con nuestro cliente para que no alcance Sí, sí. su objetivo. Y fíjate, amiga Mercedes, yo ahí no veo tan importante la palabra qué, o sea, la pregunta qué te impide, sino la forma. Porque yo te puedo preguntar a ti, oye Mercedes, ¿qué te impide alcanzar esto? Ahora también te puedo decir, oye Mercedes, ¿qué te impide alcanzar este objetivo? Y cambia por completo. Porque si tú la dotas a esa pregunta de empoderamiento, de confianza, de seguridad hacia tu cliente la va a recibir como que evidentemente hay algo que le puede estar impidiendo, pero que es salvable. Porque el temor de esa pregunta es que pueda caer como un jarrón de agua fría, ¿no? Evidentemente es una pregunta que no se va a hacer al principio. Eso es evidente. Ahora que es una pregunta que en el momento adecuado puede ser como muy determinante. Después de una conversación en la que ya estás explorando la realidad y le estás diciendo, oye, ¿y qué está pasando en este momento en relación a este objetivo? Y te está hablando, puede ser momento para cambiar de posición, para mirarle fijamente, para parar el tiempo, respirar profundamente y con una sonrisa leve en tu expresión de confianza, de preguntarle, ¿qué te puede? Ojo, no que te impide, yo aquí meto el puede, ¿eh? ¿Qué te puede estar Mm. impidiendo? Porque si yo le digo que te impide, doy por hecho que hay algo que le impide y seguramente lo haya. Pero si yo le pregunto, oye, ¿qué te puede estar impidiendo? Estoy abriendo, digamos, el campo a la posibilidad. Y seguramente que inconscientemente la va a recibir con mayor agrado, aunque sea exactamente o tenga el mismo sentido. Entonces yo te diría, no cerremos la posibilidad de ninguna pregunta. Sí que veamos el momento y sobre todo desde dónde sale como coach esa pregunta y con qué calidez. Porque ya te digo que la pregunta puede ser la aparentemente más dura, la que necesite nuestro cliente. Y por ser concreto a tu pregunta, te diría, yo sí la utilizaría con una comunicación no verbal determinada y por supuesto no sería de las primeras que hiciera cuando estamos explorando ese momento de lo que ocurre en este instante de la realidad. Eh, Muy bien, Pedro. Muchas sí, gracias. Lo a has ti, aclarado muy bien. Muchísimas gracias. a ti, Mercedes, un besito, un abrazo. ¿Quién más nos quiere preguntar con la mano levantada? A ver, creo que hay alguna también pregunta por el chat. Eh, bien, Juan Carlos nos pregunta, ¿qué opinas de la pregunta, ¿qué le diría el niño que fuiste al adulto que eres? Pues, Juan Carlos, esa pregunta, si no te conozco, creo, o quizás sí, nos hemos visto hablar por el nombre, no te conozco. Esa pregunta te la daría yo a ti, si me lo permites. ¿Desde dónde sale esa cuestión? ¿Desde la inquietud hacia con un cliente o la inquietud hacia con uno mismo? Y bueno, y agradeciéndote esa liberalidad que me has permitido de hacerte esa pregunta, claro que yo haría esa pregunta. ¿Qué le diría al niño que fuiste al adulto que eres? Aunque cambiaría algo, ¿eh? Yo cambiaría algo, Juan Carlos. ¿Sabías el qué cambiaría yo? Más allá de la comunicación no verbal. Estoy esperando a ver si nos responde Juan Carlos. No.
Pues yo cambiaría el fuiste. ¿Qué le diría el niño que eres al adulto que también eres? ¿O qué le diría el niño que llevas dentro al adulto que eres? Es decir, no le haría una pregunta en la que lo separo del niño interior. En la propia pregunta se la haría de forma que sienta al niño muy cerca de él, porque también puede ser comprada esa pregunta como que me estás hablando de un niño que fui, que ya no soy. ¿Dónde está ese niño? No, no. El niño eres, el niño estás. El niño está aquí junto al adulto, en el mismo sitio. Tan solo tienes que escuchar a ambos dos. Porque yo también le preguntaría, ¿eh? ¿Qué le diría el niño que eres o que llevas dentro al adulto que también llevas dentro? Para luego decirle, oye, ¿y qué le diría el adulto al niño? ¿En qué punto se pondrían de acuerdo los dos? ¿Hacia dónde os queréis dirigir unidos? ¿Dónde podéis llegar unidos? ¿Con las virtudes de uno y con las virtudes de otro? ¿Qué regalo le harías tú como adulto al niño y cómo te contraprestaría el niño ante ese regalo? Gracias, Juan Carlos, por tu pregunta, una pregunta muy bonita. Y espero haberte la resuelto, ayudado a resolverla. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Qué más preguntas, amigas, amigos? Que se está poniendo muy interesante. Realmente el tema de las preguntas es algo espectacular. Más preguntas con la mano. Gracias a ti, Juan Carlos. El bueno eres tú preguntando, y haciendo esa pregunta. ¿Qué más preguntas? ¿Alguna mano más que quiera? Pues no sé qué hora es, voy a mirar la hora si me permitís. Son las 8 en punto. Venga, un par de minutos más, amigos, amigas, por si alguien quiere decir algo. Si me permitís, os haría 5 preguntas. ¿Quién me dice que sí, que las haga las 5 preguntas para hacer un broche a esta conferencia? No sé si serán 5, quizás sean 3. Gracias, Ovidia. Juan Carlos Venga, Mercedes, Noemí, amiga Noemí, Ángela, sí, sí, sí. Marcela, tienes ahí Gema Romiño, Gema también, Ovidia. Pues amigas, amigos, yo os preguntaría, ¿qué pregunta de las que han podido surgir durante la conferencia es la que más os ha resonado a vosotras y a vosotros? Y si queréis apuntarla en un papel sería fantástico, y si no, tenerla presente. ¿Qué pregunta es la que más os ha resonado a vosotras y a vosotros de las que han salido en la conferencia? Y si no ha salido, pero la habéis pensado, también es válida. ¿Cuál es esa pregunta? Mi segunda pregunta sería, ¿qué sentido tiene que sea esa pregunta la que más os haya resonado en este momento de vuestra vida personal y o profesional? ¿Qué sentido tiene que haya sido esa pregunta la que más os haya resonado? ¿A qué os está invitando a hacer esa pregunta? ¿A qué os está invitando a hacer esa pregunta? ¿Qué precio estamos pagando por no hacer o no haber hecho aún lo que esa pregunta me está sugiriendo? ¿Qué precio estáis pagando por no haber hecho o no hacer lo que esa pregunta me está sugiriendo? ¿A quién le dedicaría esa acción?
¿A quién le dedicaría esa acción? ¿A qué persona o personas de mi entorno le dedicaría esa acción? Y por último, ¿quién sería yo habiendo hecho ya esa acción? ¿Quién seríais habiendo hecho ya esa acción? Muchísimas gracias, amigas y amigos asistentes a esta webinar. Ha sido un inmensísimo placer compartir con vosotras y con vosotros este espacio. Si alguien tiene alguna pregunta para terminar, alguna sugerencia, algún comentario, lo que queráis, estaría encantado. Intentaré dar respuesta a muchos mensajes, si bien me estoy viendo que son ya varios, entonces si no os lo doy, tened la completa seguridad que os leo. Gracias Ovidia, gracias Juan Carlos, gracias Alba. Noemí, un auténtico placer saber que estás ahí, claro que sí. Mercedes también. Marcela nos pide palabra, a ver. Marcela, te diría de nuevo quitar tu silencio, a ver qué tal. Porque ya te he Ya, silenciado. Ya, Marcela, ¿qué ¿ya tal? me estás escuchando? Bueno, Sí, sí, perfectamente, bueno, Marcela. mira que me pareció bastante interesante esta pregunta del niño y del adulto, pensando que de todas maneras nosotros toda la vida nuestro niño interior está ahí. Ujú, Mi pregunta es, en este momento, cuando nosotros se la hacemos a un coaching, sí. es pensando en ese desarrollo que ha tenido desde que era niño hasta ahora que es adulto. Ujú. Esa es mi pregunta. Bueno, no tanto como por ahí, Marcela, porque no va el interés no es tanto que el cliente tome conciencia del desarrollo, de dónde ha llegado, siendo ese niño, Ujú, sino a que conecte con el niño que fue. Porque cuando uno es niño, cuando tú fuiste niño, cuando yo fui niño, hay ciertas cuestiones que nos hacen diferentes al adulto. Hay un grado de ingenuidad, hay un grado de valentía, hay un grado de arrojo, hay un grado de simplicidad tremendo y fantástico para afrontar el día a día. Vamos creciendo y vamos programándonos, vamos creando una red de creencias, algunas mejores, otras menos potenciadoras, que nos hacen a veces que también encontremos límites ahí. En cambio, la mirada de un niño es una mirada inocente, una mirada sin límites, una mirada sin miedo, es una mirada clara. Y en ocasiones esa mirada la hemos perdido. Y esa conexión con ese niño ujú, interior va en esa línea, en favorecer, en invitar a nuestro cliente a que se permita por un instante tener de nuevo esa mirada, para saber, para ujú. ver, para tomar conciencia de qué es lo que haría en ese caso Ah, y desde esa mirada. ya. ¿Sí? Sí, pensando que de todas maneras el niño es una persona desprevenida, espontánea, sin prejuicios y que pues se pueda como ver desde desde ese niño. Ujú, ajá, sí, exactamente. Pudiera darse el lugar, pudiera darse, porque aquí todo es posible, esto no son matemáticas, de que el niño Ujú, interior no fuera un aliado del adulto. Bueno, pues es un riesgo que se corre. No suele ocurrir, pero es un riesgo que se corre realmente. Ahora, no suele ocurrir, ¿eh? Y si vemos que no es un aliado, su cuerpo nos lo dirá el de cliente, su comunicación, su calibración, sus gestos. Será el momento de estar atentos y alerta para inmediatamente cambiar quizás la pregunta al ujú. adolescente, a aquella persona que fuiste en un día y de la que siempre te has sentido orgulloso, orgullosa. ¿Me explico? Sí. Y si fuera en el lado contrario, por ejemplo, como tú estás diciendo, él no es en este momento, siendo adulto, no está aliado con ese niño, Ujú. ¿cómo podríamos hacerle la pregunta que fuera efectiva para él? Bueno, pues yo le preguntaría, oye, si, si yo te pidiera que en esta silla sentaras a esa persona que en algún momento de tu vida has sido, de la que te has sentido orgullosa, que ha sido, que ha sacado su mejor versión, que ha estado llena de recursos, ¿qué te diría esta persona?
Con lo cual lo que estoy haciendo es no llevármelo a ninguna parte de su vida, a ninguna época. Estoy dejando que sea él el que elija, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, si bien es cierto que con preguntas y depende de las respuestas, puede ser interesante llevarlo a una reconciliación con ese niño interior. Pero ojo, eso ya depende de las respuestas del cliente, ¿eh? No, no siempre. Lo que sí es verdad es que como herramienta de conectar con quien fue en el pasado, lleno de recursos y que a lo mejor ahora le pueda faltar alguno, podemos hacer la pregunta del niño, podemos hacer la pregunta un poco más abierta hacia esa persona que fue y de la que se siente orgullosa en algún momento, en alguna área de su vida. ¿Sí? Perfecto. Muchis Excelente. Muchas a gracias. ti, Marcela, a ti por tu participación, a ti. ¿Qué más? Gracias, Ana, gracias a ti, a Constanza también, Mercedes, por vuestras felicitaciones. ¿Qué más cositas? ¿Alguna cosita más, amigas, amigos, que queráis compartir? Pues me voy a despedir con todo el dolor de mi corazón. Sin antes, si bien antes no me gustaría hacerlo, dando de nuevo las gracias por vuestra presencia, por vuestra escucha y por vuestras preguntas también, cómo no. Pasar un grandísimo día y bueno, que ha sido un placer estar aquí con vosotros. Un abrazo y hasta pronto.